En Génesis, el capítulo 3 y el versículo 6 nos habla algo de la visión y ahí nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Pues en esta enseñanza de nuestro Padre Celestial, pues aprendemos que las tentaciones entran por los ojos. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es la de medicina, nuestra cátedra anatomía humana y abarcaremos los tópicos del aparato lagrimal, vasos y nervios de la órbita. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud. Paz presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía y paz presidente de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Reanimación y Dolor. Aquí tenemos el glosario de los términos que vamos a estudiar hoy y pues tendremos el aparato lagrimal, donde estudiaremos la glándula lagrimal con sus porciones y también veremos las vías lagrimales y finalmente veremos la vascularización de la órbita y la inervación de la misma. Todo esto intercalado con la porción de anatomía funcional y anatomía clínica. En el aparato lagrimal comprende la glándula lagrimal con sus dos porciones, su porción orbitaria y su porción palpebral, y las vías lagrimales que comienzan en el ángulo interno de los párpados y que terminan en el meato inferior en las fosas nasales. La glándula lagrimal, ¿cuáles son sus porciones? Como ya habíamos adelantado, tienen una porción orbitaria, la cual está en relación con la fosa lagrimal del hueso frontal, y una porción palpebral que se encuentra en el espesor de la parte externa del párpado superior. De estas porciones están partiendo estos conductillos de desembocadura que van a terminar en el fondo de saco conjuntival superior. Las dos porciones están separadas por este plano fibrotendinoso. Están unidas en su parte posterior, pero por delante están separadas por este plano fibrotendinoso que está formado por el haz orbitario lateral del músculo elevador del párpado superior, por la expansión lateral del músculo recto superior y por la aleta ligamentosa lateral de la vaina del globo ocular que ya la hemos estudiado anteriormente. Ahí estamos viendo una disección en la cual se ha resecado el techo de la cavidad orbitaria y estamos viendo diferentes elementos, ¿no? Aquí estamos viendo el nervio óptico, el globo ocular, el ganglio ciliar, los nervios ciliares cortos y largos posteriores, estamos viendo aquí el nervio nasociliar, rama del oftálmico, estamos viendo el músculo recto medial, el músculo recto lateral y en relación con el recto lateral encontramos esta que es la porción orbitaria de la glándula lagrimal, la cual se encuentra alojada en la fosa lagrimal de la carilla orbitaria del hueso frontal. Entonces, esta glándula tiene una cara superior, como habíamos dicho, en relación con la carilla orbitaria, una cara inferior en relación con la expansión lateral del músculo recto superior y del elevador del párpado superior del globo ocular y la expansión lateral de la vaina del globo ocular, como ya habíamos mencionado. Y tiene un extremo anteromedial, un extremo posterolateral, un borde anterolateral y un borde posteromedial. Este borde posteromedial en relación con la grasa orbitaria. Esta porción orbitaria de la glándula lagrimal tiene una longitud de extremo anteromedial a extremo posterolateral de 20 milímetros y tiene un ancho en su lugar más de mayor anchura de 10 milímetros. La celda lagrimal es lo que contiene a esta porción orbitaria de la glándula lagrimal. En este corte sagital estamos viendo
a la porción orbitaria de la glándula lagrimal por arriba y a la porción palpebral aquí abajo, separadas por este tabique que habíamos dicho que está formado por la expansión o as orbitario del lateral del músculo elevador del párpado superior, la expansión lateral del músculo recto superior y el aleta ligamentosa lateral de la vaina del globo ocular. Esa es la relación inferior, la parte inferior de la celda lagrimal. La parte superior está formada por la fosa lagrimal del hueso frontal y por delante esta celda lagrimal está formada por el tabique orbitario superior. Por detrás, ahí está por detrás todo el contorno de esta celda lagrimal, está formada por la membrana conjuntiva dependiente del tejido célulo adiposo de la órbita, ya que la parte posterior está en relación precisamente con el tejido célulo adiposo de la órbita. Y ahora pasamos a ver la porción palpebral de esta glándula lagrimal que se encuentra en el espesor del párpado superior, en la parte externa del espesor del párpado superior. Como ya habíamos dicho, está separada la porción orbitaria por este tabique formado por la expansión o vaso orbitario lateral del músculo elevador del párpado superior, que aquí está seccionado, ¿sí? Por la expansión lateral del músculo recto superior del globo ocular, que está inserto un poco más atrás, más o menos a nivel de este músculo recto lateral, pero aquí en la parte superior, y el aleta ligamentoso lateral de la vaina del globo ocular. Eso es lo que está separando a la porción palpebral de la glándula lagrimal de la porción orbitaria, ¿sí? Y pues el borde anterior de esta porción palpebral, que es esta de aquí abajo, esta es las expansiones aponeuróticas que separan de la porción orbitaria. Entonces, esta parte anterior está en relación con el borde superior del tarso superior, ¿sí? Y la cara inferior obviamente está en relación con la vaina del globo ocular y con el fondo de saco conjuntival superior. Su extremo posterior, como habíamos mencionado, se continúa con el extremo posterior de la porción orbitaria. Y en ocasiones, no en ocasiones, sino que los conductos de desembocadura de la porción orbitaria de la glándula lagrimal generalmente perforan en su camino hacia el fondo de saco conjuntival superior. Y precisamente vamos a ver eso, los conductillos excretores de la glándula lagrimal. En primer lugar tenemos los conductillos principales que se originan en la porción orbitaria de la glándula lagrimal. Estos conductillos atraviesan a la porción palpebral y se dirigen hasta el fondo de saco conjuntival superior. Generalmente son entre 3 y 5 conductillos que se llaman también principales. Y luego tenemos los conductillos que se originan en la porción palpebral, que son 4 a 5 que se llaman conductillos accesorios. Y todos ellos se dirigen hacia el fondo de saco conjuntival superior. Algunos conductillos accesorios desembocan en los conductillos principales para drenar sus lágrimas en el fondo de saco conjuntival superior. Entonces, como habíamos dicho, de la glándula lagrimal en su porción orbitaria salen uno, 2, 3, 4, 5 en este caso, pero son de 3 a 5 conductos principales. Y de la glándula palpebral salen estos más delgados que son 4 a 5 conductillos accesorios. En todo caso, tenemos un mínimo de 7 y un máximo de 10 conductillos que están desembocando en el fondo de saco conjuntival superior. Y aquí en esta imagen de Sobota estamos viendo precisamente cómo están desembocando esos conductillos en la parte lateral del fondo de saco conjuntival superior. Ahí están los conductillos en esta expresión artística de la glándula en su porción orbitaria y su porción palpebral. Ahí vemos el fondo de saco conjuntival superior, ahí está el extremo interno de la ceja, la cabeza de la ceja, ahí está la cola de la ceja, este es el extremo lateral, ahí está la laguna lagrimal, entonces lateralmente en este fondo de saco conjuntival es donde las glándulas lagrimales van a depositar su contenido, que son las lágrimas.
La irrigación de la glándula lagrimal proviene precisamente de la arteria lagrimal que se origina en la primera porción de la arteria oftálmica, es decir, la que está pasando medialmente, lateralmente a al nervio óptico. Ahí tenemos precisamente a la arteria lagrimal, que es muy sinusoidea. Nuevamente en esta otra imagen, la arteria lagrimal dirigiéndose a la glándula lagrimal y junto con ella pues están las venas lagrimales que desembocan en la vena oftálmica superior, la vena oftálmica superior y la vena lagrimal desembocando en ella. La inervación de la glándula lagrimal, la inervación secretora se origina en un núcleo que se encuentra en el puente en relación con el séptimo par craneal. Se origina en el núcleo lacrimomuconasal que se encuentra en la parte inferior del puente o protuberancia. Ahí se ha pintado de verde el núcleo lacrimomuconasal en la parte inferior de la protuberancia. Las fibras de este núcleo lacrimomuconasal se dirigen por medio del nervio intermedio o de Reisberg hasta el ganglio geniculado del séptimo par craneal. A nivel del ganglio geniculado, pues el trayecto del facial origina esta rama de su trayecto intrapetroso, que es el nervio petroso superficial mayor. Entonces, continuando el trayecto por el nervio petroso superficial mayor, las fibras del núcleo lácrimo-muconasal que van a dar la secreción, la inervación secretora parasimpática a la glándula lagrimal, se dirigen saliendo por el hiato del nervio petroso mayor en la cara antero superior del peñasco del temporal. Por otro lado, tenemos el ganglio simpático cervical superior. Este ganglio simpático cervical superior va a originar fibras nerviosas simpáticas postganglionares que se van a dirigir alrededor del plexo o alrededor de la arteria carótida interna, formando un plexo simpático que pericarotidio, por el cual el sistema nervioso simpático llega hasta dentro de la cavidad craneal. De este plexo simpático pericarotidio se origina el nervio que se llama petroso profundo mayor y se une al petroso superficial mayor que está llevando la inervación secretora parasimpática y juntos atraviesan el conducto pterigoideo en forma de nervio del conducto pterigoideo o nervio vidiano. Estos llegan hasta este ganglio, que es el ganglio esfenopalatino. En el ganglio esfenopalatino, pues la vía lacrimomuconasal hace sinapsis con una neurona en el ganglio esfenopalatino y por medio de ese ramicomunicante se comunica con el nervio maxilar, antes de su ingreso a el piso de la cavidad orbitaria. Y de este nervio maxilar está partiendo esta rama que es el nervio cigomático que forma el asa lagrimal para ir a unirse a esta rama lagrimal del nervio oftálmico y a partir de ahí, junto con el nervio lagrimal, llegan las fibras que se han originado en el ganglio geniculado. Entonces, vean, todo ese es el trayecto de las fibras que se han originado no en el núcleo lacrimomuconasal para la secreción lagrimal. Ya no nos olvidemos que a partir del ganglio esfenopalatino también parten ramas nerviosas que van a dirigirse a la pared lateral de las fosas nasales, donde estará llevando la inervación secretora de moco nasal. Pero en nuestro caso estamos viendo el trayecto de llegada hasta la glándula lagrimal de las fibras originadas específicamente para la secreción lagrimal en el núcleo lacrimomuconasal en el puente. Entonces, esa es la inervación secretora parasimpática, que también tiene una inervación inhibidora, como hemos visto que viene del plexo simpático pericarotídeo, y además de una inervación sensitiva para los reflejos que le viene del nervio sensitivo oftálmico, rama del trigémino. El otro tópico que corresponde ver son las vías lagrimales. Aquí estamos viendo una disección de las vías lagrimales con los conductillos superior e inferior, el conducto de la unión, el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal. Lo propio en este esquema, los puntos lagrimales a nivel del ángulo interno
de los párpados, los canalículos o conductillos lagrimales, el conducto de la unión, el fondo de saco y el conducto lágrimo nasal. Entonces, ¿qué es lo que hacen las lágrimas? Pues protegen el globo ocular, van a dar una secreción al globo ocular. Entonces, ahí está la dirección de las lágrimas que se dirigen hacia los puntos lagrimales y de los puntos lagrimales por los conductillos lagrimales al saco lagrimal y del saco lagrimal por medio del conducto lacrimonasal a las fosas nasales. Importantísima la función de las lágrimas que forman una verdadera película delante de la conjuntiva y delante de la córnea, una película protectora y lubricante para los movimientos palpebrales. Y pues la vía lagrimal comienza en los puntos lagrimales que se encuentran en las papilas lagrimales, ¿no? La papila lagrimal inferior es de mayor tamaño que la papila lagrimal superior, pero ahí estamos viendo un detalle de la papila lagrimal superior, donde se encuentran los puntos lagrimales. Vean ustedes eso. Ahí está el punto lagrimal superior en la papila lagrimal superior, que se encuentra a una distancia de 6 milímetros del ángulo medial de la hendidura palpebral. En cambio, el punto lagrimal inferior con su papila se encuentra a 6,5 milímetros. Ese medio milímetro de diferencia hace que cuando estén ocluidos los párpados, las papilas lagrimales no lleguen a contactarse la una con la otra. Ahí están precisamente las papilas lagrimales, que si nosotros hacemos el ejercicio de seguir la dirección que tendrían si se aproximan los párpados, pues no llegan a estar en contacto la una con la otra, por esa diferencia de medio milímetro. Y pues los puntos lagrimales se continúan con los conductillos lagrimales que miden aproximadamente un centímetro, es decir, 10 milímetros, y que están angulados. Estos conductillos lagrimales se encuentran en los bordes de los párpados, comienzan en los puntos lagrimales con un calibre de 0,2 a 0,3 milímetros. Tienen una parte ascendente que mide aproximadamente 2 milímetros. Ahí están los puntos lagrimales de 0,2 a 0,3 milímetros de diámetro. Una porción vertical que es infundibuliforme de 2 milímetros de longitud que a nivel de su angulación presenta el lugar más estrecho, la porción más estrecha de la vía lagrimal, que es la angustia, que tiene aproximadamente 0,1 milímetros de diámetro. Y a continuación de la angustia nos encontramos con la porción horizontal de los conductillos lagrimales que miden aproximadamente 8 milímetros. Ambos confluyen hasta llegar a esto que está pintado en amarillo, que es el conductillo de la unión. Este conductillo de la unión tiene una longitud de 1 a 2 milímetros aproximadamente y un diámetro de medio milímetro, ¿no? Ahí está ese conductillo de la unión. Y luego 0,5 milímetros. Luego nos vamos a encontrar con el saco lagrimal, que se encuentra alojado en el canal lagrimal formado por el hueso lagrimal y por la prolongación o por el proceso frontal del hueso maxilar. El saco lagrimal tiene una longitud de 12 a 14 milímetros y un diámetro de 3 a 8 milímetros. El saco lagrimal por delante está relacionado con el tendón directo del músculo orbicular de los ojos por el tejido celular subcutáneo y por la piel. Y por detrás está en relación con el tendón reflejo del músculo orbicular de los ojos, con el músculo lagrimal o músculo de Horner y el tabique de los párpados. Ahí está el tendón directo, ahí está el tendón reflejo. Ahí está el tabique orbitario y ahí está la porción lagrimal del músculo orbicular del ojo o músculo de Horner. Medialmente, pues el saco lagrimal está en el canal del saco lagrimal y lateralmente está en relación con este ángulo diedro formado por delante por el tendón directo del músculo orbicular del ojo y por el mismo músculo, y por detrás por el tendón reflejo del músculo orbicular del ojo y el tabique orbitario. Y por arriba pues se encontrará la tróclea y el nervio, arteria y vena infratrocleares que están en relación con el extremo superior
del saco lagrimal. Aquí estamos viendo la cara posterior del saco lagrimal. Este es el músculo lagrimal o músculo de Horner en dirección a la cresta lagrimal posterior. Bueno, el conducto nasolagrimal tiene una longitud aproximada de 15 milímetros y un diámetro de 3 milímetros. Termina en el meato inferior de las fosas nasales. Ahí lo estamos viendo, las estructuras óseas que están formando este conducto. En primer lugar tenemos al hueso maxilar que presenta este canal lagrimal limitado por detrás por este cornete lagrimal y por esta cresta que está por delante, la cual es cubierta por la cara interna de este hueso, que es el hueso lagrimal, por esta porción inferior que va a ir a formar parte del conducto nasolagrimal. Y por último, este hueso, que es la concha con su apófisis lagrimal, irá a completar el conducto nasolagrimal óseo. Aquí estamos viendo precisamente este es el conducto nasolagrimal óseo. Ahí está el maxilar, ahí está el lagrimal y hacia abajo estarán los huesos concha nasal y el hueso lagrimal. Ahí estamos viendo la cara interna del hueso maxilar con el canal lagrimal. En la parte superior entonces va a formar la pared interna de ese canal, el hueso lagrimal y por abajo la apófisis lagrimal de la concha nasal. Aquí estamos viendo el orificio superior o orificio de entrada al conducto nasolagrimal óseo. Ahí está el canal lagrimal para el saco lagrimal. Y aquí estamos viendo el orificio inferior en el meato inferior. En lo propio aquí, cubierto ya por la mucosa pituitaria. Ahí está la concha inferior. Aquí estamos viendo el orificio inferior del conducto lácrimo nasal. Entonces, el flujo de lágrimas es continuo, no se detiene por la importante función que cubre de lubricar el movimiento de los párpados y de proteger a la córnea. Y pues en la configuración interna de la mucosa de las vías lagrimales vamos a encontrar algunas válvulas descritas anatómicamente que generalmente son inconstantes, no son presentes todas estas válvulas. Y empezamos pues en el punto lagrimal, donde se ha descrito una pequeña válvula, la válvula de Bol-Dalek, de Bochdalek. Y a nivel de la angustia, también imagínense, por si fuera poco, que tenga apenas 0,1 milímetros de diámetro, hay una válvula, la válvula de Foltz. A nivel de la parte superior del conducto de la unión se encuentra una pequeña válvula, un repliegue que se llama válvula de Rosenmüller, y en la parte inferior otro pequeño repliegue que es la válvula de Husky. Gracias a Dios, estas dos son realmente inconstantes, es muy raro encontrarlas. En la parte media, inmediatamente por debajo del saco lagrimal, encontramos otro repliegue, que es la válvula de Bieraut, y más abajo, cerca a la entrada al meato inferior, la válvula de Tyne-Leffler, y en la desembocadura del conducto nasolagrimal, en el meato inferior, el pliegue lagrimal. Pues las vías lagrimales están irrigadas por las arterias que están próximas a ellas, por la supratroclear, la arteria dorsal de la nariz, las palpebrales inferiores y las venas corren por el sentido inverso, ¿no? Las venas trocleares, las angulares, las palpebrales inferiores, las palpebrales superiores, que están proporcionando la irrigación a este conducto nasolagrimal. En ocasiones puede obstruirse el conducto nasolagrimal y ocasionar lo que se conoce con el nombre de dactiocistitis. Entonces se debe localizar el punto lagrimal y pues permeabilizar el conducto lágrimo nasal para que las lágrimas fluyan em, con regularidad hacia las fosas nasales, hacia el meato inferior. La irrigación de la cavidad ocular de la órbita está proporcionada por la arteria oftálmica
Y pues la arteria oftálmica se origina de esta arteria que es la carótida interna, la cual a su vez se origina de la carótida común. La carótida común que se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida interna penetra a la cavidad craneal por medio del conducto carotídeo en el hueso temporal y una vez que está dentro de la cavidad craneal, pues va a proporcionarnos las ramas que van a llegar a los hemisferios cerebrales y una importante rama para la cavidad orbitaria que es esta, la arteria oftálmica. Entonces ahí estamos viendo el trayecto dentro del hueso temporal de la arteria carótida interna, rodeada por un plexo venoso que viene a formar lo que se conoce con el nombre de seno cavernoso o seno carotídeo. ¿Ya? Y además también en esta otra imagen, lo mismo que en esta, se están viendo las ramas simpáticas que forman el plexo simpático pericarotídeo que lleva la inervación simpática hasta la cavidad orbitaria, fosas nasales y todo lo que está cerca. Pero ahora estamos viendo a la arteria oftálmica que junto con el nervio óptico, por el conducto óptico, ingresan a la cavidad orbitaria y una vez que ingresa en la cavidad orbitaria, presenta un trayecto que es lateral al nervio óptico, uno que es superior al nervio óptico y uno que es medial al nervio óptico. Esas son las tres porciones de la arteria oftálmica y en cada una de estas tres porciones está proporcionándonos algunas ramas, ¿no? Aquí estamos viendo la rama lagrimal, la central de la retina, que son de la primera porción, de la segunda porción las ciliares cortas, las ciliares largas, las musculares que no están representadas aquí. Y aquí tenemos las arterias del primer grupo, entre las cuales está, primero, la arteria lagrimal, que obviamente se dirige hacia la glándula lagrimal, sin embargo, está proporcionando algunas ramas ciliares anteriores y proporciona estas ramas, la arteria cigomático-facial y la arteria cigomático-temporal, que están recorriendo los conductos correspondientes en el hueso cigomático y la arteria central de la retina. La arteria central de la retina que se va a distribuir obviamente en lo que es la retina son las arterias del primer grupo, es decir, las que se originan cuando está discurriendo la arteria lateralmente al nervio. El segundo grupo es cuando la arteria está sobre el nervio óptico y pues como vemos, las primeras que estábamos viendo que se están proporcionando son las arterias musculares inferior y la arteria muscular superior, que como su nombre lo indica, se distribuyen en los músculos de la cavidad orbitaria. Luego tenemos las arterias ciliares cortas posteriores y las arterias ciliares largas posteriores, ¿sí? Y por último tenemos la arteria supraorbitaria que son las ramas de esta segunda porción del segundo grupo de la arteria oftálmica. Por último, las que se encuentran medialmente al nervio óptico van a ser el tercer grupo y entre esos vamos a encontrar pues las arterias sigmoidales anterior y posterior que recorren a partir de los conductos sigmoidales anterior y posterior por los agujeros orbitarios internos anterior y posterior. Luego tenemos la arteria supratroclear, la arteria palpebral superior y esta, que es la arteria dorsal de la nariz, que se considera que es la rama terminal de la arteria oftálmica. Entonces, además de las ramas que tienen nombre y nominación, hay otras ramas que van a ir llegar el nervio óptico, que van a ir llegar la grasa que está por detrás de las cavidades orbitarias, los tendones y todo lo que está allá. Bueno, aquí estamos viendo precisamente una imagen real de el nervio lagrimal, la arteria lagrimal, la glándula lagrimal, el músculo recto lateral, el nervio óptico. Ahí estamos viendo el nervio frontal, estamos viendo la arteria oftálmica con sus ramas etmoidal posterior, su rama etmoidal anterior y sus ramas terminales, ¿no? Ahí está la arteria. Y pues junto con las arterias tienen que estar las venas y en este caso en la cavidad orbitaria las encargadas de drenar toda la sangre son las arterias oftálmicas superior que sale de la cavidad orbitaria por la hendidura orbitaria superior o fisura orbitaria superior y la arteria oftálmica inferior que abandona la cavidad orbitaria por la hendidura orbitaria inferior. Ambas se fusionan y van a ir a terminar en
el seno cavernoso o seno carotídeo. Ahí está precisamente esta representación más gráfica y vemos que están muy unidas a la arteria angular, que es una arteria superficial perdón, a la vena angular, que es una vena superficial, y cualquier herida en esta región que es de dominio de la vena angular, que es el inicio de la vena facial, pues puede penetrar a la cavidad craneana por medio de estas venas oftálmica superior y oftálmica inferior. Entonces ahí estamos viendo cómo la oftálmica superior está drenando los músculos superiores, la glándula lagrimal, y la vena oftálmica inferior, lo propio, los músculos inferiores, ambas están recorriendo de atrás, de adelante a atrás. Ahí está la hendidura orbitaria inferior por donde sale la arteria oftálmica inferior y aquí está más o menos al nivel de la hendidura orbitaria superior por donde sale la arteria, la vena oftálmica superior. Ambas se fusionan y terminan en el seno cavernoso o seno carotídeo en las caras laterales del cuerpo del esfenoides. Y pues también tenemos que ocuparnos de los nervios que se encuentran en la cavidad orbitaria y vamos a ver en primer lugar al tercer par craneal u oculomotor. Este va a ir a inervar a la mayoría de los músculos de la cavidad orbitaria. Tiene un origen real motor a nivel del mesencéfalo. En el mesencéfalo a la altura de los tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Sí? Su origen motor son dos, incluso hasta tres nervios se describen, pero núcleos se describen, pero vamos a ver que son solamente estos dos. Y tiene otro origen parasimpático en el núcleo pupilo-constrictor y de la acomodación, conocido también con el nombre de núcleo de Edinger y Westphal. Los axones de estos núcleos discurren por el mesencéfalo en dirección ventral y llegan hasta su origen aparente. Vean ustedes cómo los axones de la porción parasimpática se dirigen por el tercer par, llegan hasta el ganglio ciliar, del ganglio ciliar por los nervios ciliares ingresan al globo ocular y se distribuyen en el músculo ciliar y en la porción anular del músculo del iris, ¿no? Entonces, y cómo después de ese trayecto, también el nervio oculomotor se distribuye en los músculos a los cuales está destinado. Ahí estamos viendo un detalle del núcleo del tercer par craneal. Vean, tiene uno, dos, tres, cuatro estratos y además describen un núcleo central. ¿Sí? El núcleo de Denyer-Westphal es un núcleo parasimpático que, si bien está asociado a los movimientos oculares, tiene otra función que es la de cesar la pupila y acomodar el cristalino. Y vean cómo de cada una de esas porciones están saliendo las ramas nerviosas que se están dirigiendo hacia los músculos. Y ahí está, este es el tallo cerebral donde encontramos el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, ahí tenemos el cerebelo y ahí está el acueducto mesencefálico de Silvio y la lámina cuadrigémina con los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Hacemos un corte a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores y en la sustancia gris periacueductal nos encontraremos con el núcleo motor del oculomotor y con el núcleo de Edinger-Westphal o pupiloconstrictor y de la acomodación. Los axones de ambos núcleos discurren en el interior del mesencéfalo en sentido ventral hasta llegar a su origen aparente en el surco eh, pontopeduncular. Y ahí estamos viendo precisamente el origen aparente en el surco entre el puente o protuberancia y los pedúnculos cerebrales. Por eso es que es el surco ponto peduncular. Ahí están los dos nervios oculomotores. Ahí está en un corte sagital el nervio oculomotor en su trayecto posterior a su origen aparente en el surco ponto peduncular. Ahí estamos viendo cómo el tercer par craneal inmediatamente después de su origen aparente, se relaciona con la arteria cerebral posterior y con la arteria cerebelosa anterior y superior. Cualquier patología que afecte a estas arterias o mucha proximidad con el nervio pueden llegar a lesionar el nervio oculomotor. Luego de su salida, el nervio oculomotor se dirige hacia la cara lateral del seno cavernoso o carotídeo
y se introduce en ese seno cavernoso o carotidio, donde ocupa la parte superior de la cara lateral. Inmediatamente por debajo está el cuarto par craneal troclear. Debajo de la arteria está el sexto par craneal y más inferior se encuentra la rama oftálmica del trigémino, y también dentro de este mismo seno cavernoso se encuentra la rama maxilar del trigémino. Ahí está el seno cavernoso y ahí está el oculomotor en el interior de la pared lateral del seno cavernoso o carotidio. ¿Cuál es el territorio de inervación? El territorio de inervación somático comprende todos los músculos del globo ocular excepto el oblicuo superior y el recto lateral. Es decir, que está inervando al elevador del párpado superior, está elevando al recto superior, al recto inferior, al recto medial y al oblicuo inferior. Además, su inervación parasimpática también se dirige hacia las fibras anulares del iris para producir la pupiloconstricción o miosis, y al músculo de la acomodación para estimular la acomodación del cristalino. La parálisis del nervio craneal 3, ¿qué es lo que nos puede ocasionar? Aquí nos están mostrando en esta imagen un ojo normal, y aquí nos están mostrando uno que tiene la parálisis del tercer par craneal. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Ptosis palpebral. ¿Por qué? Porque se ha paralizado el elevador del párpado superior. Vamos a observar midriasis. ¿Por qué? Porque se ha inhibido el parasimpático, que es el que produce la miosis, ¿sí? Entonces hay una disminución del tono del constrictor de la pupila, ¿sí? Y la mirada está dirigida hacia abajo y hacia afuera. ¿Por qué? Porque el oblicuo lateral y el recto no están produciendo la oposición al oblicuo superior. El oblicuo superior entonces está dirigiendo la mirada hacia abajo y hacia afuera, puesto que el oblicuo superior tiene otra inervación, no está inervado por el oculomotor. Cuarto par craneal. El cuarto par craneal o troclear tiene su origen real también en el mesencéfalo, a la altura del tubérculo cuadrigémino inferior. De ahí se dirige hacia atrás y hacia el lado contralateral, ¿ya? Para emerger en su origen aparente a los lados del frenillo de la válvula de Busen, recorre por la cara lateral del mesencéfalo para dirigirse también al seno cavernoso, en donde ocupa la parte por debajo del oculomotor, y luego por la hendidura orbitaria superior junto con el oculomotor ingresa a la cavidad craneana y termina en este músculo que es el oblicuo superior o mayor. Entonces habíamos mencionado que el origen real se encuentra a la altura de los tubérculos cuadrigéminos posteriores o inferiores, y que las fibras se dirigen al lado opuesto. Entonces aquí está el origen real del cuarto par craneal del lado derecho, pero su inervación se dirige al lado izquierdo y viceversa. Entonces el origen real es cruzado. Una vez que ha hecho eso, su origen aparente se encuentra a los lados de esta estructura que se denomina frenillo del velo medular superior. Este es el velo medular superior o frenillo de la válvula de Busens. Ahí está el nervio troclear en su origen aparente. Aquí está en el dibujo a los lados del frenillo de la válvula de Busens, el nervio troclear o patético también se llama, ¿no ve? Nuevamente, aquí está la lámina cuadrigémina, la glándula pineal, ahí está el cerebelo, ahí está el frenillo de la válvula de Wilson, y miren, ahí está el nervio troclear, muy delgado, rodeando la cara lateral del mesencéfalo en un largo trayecto para un nervio tan delgado y que puede ser lesionado pues en ese largo trayecto. Miren, ahí está, desde la cara posterior del tronco cerebral, está viniendo hacia la cara anterior, luego por debajo de las apófisis clinoides anteriores se introduce en el seno cavernoso o seno carotídeo, donde habíamos dicho el cuarto par craneal ocupa la región inferior al tercer par craneal, y luego ingresa a la cavidad orbitaria por la hendidura orbitaria superior para terminar en el músculo oblicuo mayor del ojo. Ahí está precisamente el nervio ingresando y terminando en este que es el músculo oblicuo
mayor del ojo. Ahí está una imagen real, el músculo oblicuo mayor del ojo y el cuarto par craneal ingresando por el borde superior en la parte superior de este músculo oblicuo mayor u oblicuo superior. ¿El nervio troclear puede paralizarse? Por supuesto que sí. Y pues no es una casualidad que este paciente con una parálisis del nervio troclear del lado derecho incline su cabeza hacia ese lado. Dice que clínicamente muchas veces en los neonatos no se puede detectar esa desviación del globo ocular hacia arriba debido a que suele ser muy tenue. Sin embargo, puede ocasionar una diplopía, es decir, una visión doble y borrosa, pero que se compensa inclinando la cabeza hacia el lado lesionado. Entonces suele confundirse incluso con tortícolis, una parálisis congénita del nervio troclear. Esto que estamos viendo aquí, pues se llama signo de Bielchowski positivo, que aumenta la hipertropia del ojo derecho al inclinar la cabeza sobre el hombro derecho ipsilateral a la lesión. La hipertropía es otra forma de nombrar a la desviación de los globos oculares, ¿no ve? Debido a la debilidad muscular, en este caso por lesión del cuarto par craneal. Entonces, esta es una prueba que se hace para ver la parálisis del nervio troclear. La hipertropía es el otro nombre del estrabismo. Y pues en la parálisis del nervio troclear se tiene que hacer la maniobra de Bielchowski, que consiste en invitar al paciente o inclinarle la cabeza a un lado y al otro lado. Entonces, el ojo que se desvíe, sí, el ojo afectado, muestra una elevación al inclinarse hacia el hombro ipsilateral por parálisis del músculo oblicuo superior por lesión del nervio troclear ipsilateral. Entonces ahí se confirma la parálisis del nervio troclear. Y pues otro de los nervios que va a controlar los movimientos oculares es el sexto par craneal o abducens, cuyo origen real se encuentra en el puente. Entonces, como verán ustedes, el tercero era en el mesencéfalo a la altura del tubérculo cuadrigemino superior, y el cuarto en el mesencéfalo a la altura del tubérculo cuadrigemino inferior, y este está más abajo. Se encuentra en la protuberancia o puente en la parte postero inferior del puente donde se encuentra el núcleo del sexto par craneal. Los axones de este núcleo se dirigen en el interior del tronco encefálico hasta el surco bulbo protuberancial, donde está su origen aparente, y luego de un corto trayecto dentro de la cavidad craneana se introduce en la cara lateral del seno cavernoso, inmediatamente por debajo del nervio troclear, y llega a la cavidad orbitaria por la hendidura orbitaria superior para inmediatamente dirigirse hacia el músculo recto lateral en el cual se introduce para inervar. Ahí está entonces, en el piso, cerca al piso del cuarto ventrículo se encuentra el origen, ahí está el piso del cuarto ventrículo a nivel de la eminencia teres o colículo facial. Ahí profundamente se encuentra el núcleo de el sexto par craneal, el origen real del sexto par craneal. De este también los axones se dirigen, como habíamos dicho, en el interior del tallo cerebral hasta el surco bulbo protuberancial, donde emergen formando el origen aparente del sexto par craneal, como vemos aquí. Ahí está la protuberancia, ahí arriba está el mesencéfalo, ahí está el bulbo y ahí está el surco bulbo pontino, y estas son las pirámides vulvares anteriores. Entonces, craneada las pirámides vulvares anteriores en el surco bulbo protuberancial, tiene su origen aparente el sexto par craneal o nervio abducens. El nervio abducens también está recorriendo la cara lateral del seno cavernoso por debajo de los anteriormente mencionados y está llegando a la cavidad orbitaria por la hendidura orbitaria superior para luego dirigirse al músculo recto lateral e introducirse en su interior para inervarlo. ¿Qué pasa cuando hay una parálisis del abducen? Pues hay una desviación de la mirada del ojo afectado hacia la línea media. ¿Sí? Hay este tipo de estrabismo que puede corregirse por medio de una cirugía de balanceo ocular. Y el otro nervio que está implicado en la inervación de las estructuras del globo ocular es el nervio oftálmico,
Aquí está el oftálmico que se origina en el ganglio trigeminal. El nervio oftálmico es un nervio sensitivo, ya que tiene varias ramas, tiene tres ramas generalmente, una rama externa que es la rama lagrimal, una rama media que es el nervio frontal, que se divide en supraorbitario y en supratroclear, y una rama interna, ya que va a dar varios otros ramos, ¿no? Está el naso ciliar, una rama interna o naso ciliar. Este es el cuarto par craneal, pero no, el naso ciliar está debajo de este. Aquí estamos viendo la rama lagrimal, estamos viendo la rama frontal con su nervio supraorbitario y su nervio frontal interno o supratroclear. Y en esta imagen estamos viendo la pared lateral del seno cavernoso. Ahí está la apófisis clinoides anterior, ahí estaría el quiasma óptico, y ahí está la pared lateral en cuyo interior se encuentran estos nervios. En este caso nos están mostrando la rama V1 o rama oftálmica del trigémino en la pared lateral del seno cavernoso. Aquí se ha disecado ya más la pared lateral y por la hendidura orbitaria superior también este nervio oftálmico está ingresando a la cavidad orbitaria. Una vez que ha ingresado a la cavidad orbitaria, ya hemos mencionado, va a proporcionarnos una rama lagrimal, una rama frontal y por último nos va a proporcionar una rama nasal o nasociliar que va a dar ramas colaterales. ¿Sí? Una de las primeras ramas es a este ganglio autonómico, que es el ganglio oftálmico o ganglio ciliar. Después nos va a dar nervios ciliares largos, ¿sí? Y luego nos va a dar el nervio esfenoetmoidal. Y por último, el nervio senoetmoidal que atraviesa el conducto etmoidal posterior a partir del agujero etmoidal posterior. Y por último, en su trayecto hacia adelante, nos va a dar dos ramas terminales, el nervio nasal interno que se va a las fosas nasales por el conducto etmoidal anterior y este otro que es el nervio nasal externo o infratroclear. Otra estructura nerviosa de la cavidad orbitaria, pues, es el ganglio oftálmico que se encuentra en la cara externa del nervio óptico. El ganglio oftálmico que tiene tres raíces. Tiene una raíz parasimpática que le viene por medio del tercer par craneal, del núcleo de Edinger-Westphal, pupilo-constrictor y de la acomodación. Tiene una raíz simpática que le viene del plexo simpático pericarotídeo y tiene una rama sensitiva que le viene del nervio oftálmico. Entonces, estas tres inervaciones, la parasimpática, la simpática y la sensitiva, por medio de los nervios ciliares cortos y ciliares largos, se dirige hacia el globo ocular. En el caso específico de la inervación autónoma, se dirige hacia el músculo ciliar y hacia el iris. Ahí está precisamente el ganglio ciliar, el ganglio ciliar con sus nervios ciliares cortos y largos. En el caso del componente parasimpático, irá a inervar el músculo anular del iris para producir la miosis y en el caso del simpático, el músculo radiado del iris para producir la midriasis. En el caso de la zona ciliar, el parasimpático inerva para producir la acomodación con la contracción del músculo ciliar y el parasimpático, por el contrario, la relaja y el sistema sensitivo sirve para mediar en los reflejos. Y pues, ¿de dónde viene esa inervación? Habíamos mencionado que el tercer par craneal tiene el núcleo de Edinger y Westphal, que por medio del tercer par craneal llega hasta el ganglio ciliar, donde hace sinapsis con una segunda neurona, y de esta neurona la vía parasimpática se dirige hacia el músculo ciliar y hacia el músculo anular. Al músculo anular para la miosis y al músculo ciliar para la acomodación del globo ocular. El sistema nervioso simpático proviene de los segmentos torácicos uno, 2 y 3 de las astas laterales de la médula espinal, es decir, de las regiones autonómicas simpáticas, donde se encuentra el centro ciliar de la médula espinal, el núcleo cilio espinal. Los axones de este núcleo cilioespinal que está a nivel de los segmentos torácico uno, 2 y 3 ascienden hasta el ganglio cervical superior y en el interior del plexo simpático pericarotídeo van las fibras de este
núcleo cilioespinal que se dirigen luego hacia el nervio oftálmico y del nervio oftálmico se dirigen también hacia el músculo radiado del iris, en este caso para producir la midriasis y hacia el músculo ciliar. Y todo esto se coordina por medio de este tracto que viene de este núcleo accesorio del oculomotor y que llega hasta el núcleo, hasta el centro cilio espinal del sistema nervioso simpático. Y de esa manera llegan a este ganglio oftálmico y se coordina la entrada de luz, la midriasis, la miosis, la acomodación del cristalino. Entonces, esos son los nervios que van a terminar inervando el globo ocular. Muchísimas gracias por su atención.